¿Y ellos? Sí, ellos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los hermanos de los niños enfermos? ¿Quién se preocupa por ellos? ¿Te has hecho esa pregunta? Pues bien, vamos a hablar de ese tema, que es un tema difícil, pero es un tema trascendental, porque de ahí se terminará formando una persona y el futuro de esa persona. Bienvenidos a Una Ventana Siempre se abre. Siempre se abre una ventana. Regálame una campanita. Era 11 de septiembre del 2001. Estaba yo trabajando, dando un curso en un laboratorio, cuando de pronto volteamos a ver a los demás y estaban asustadísimos. Fuimos a ver qué es lo que sucedía y en la pantalla estaba la escena del desplome de las torres. Deepak Chopra, el autor del libro de El Perdón, platica a su manera el impacto que sufrió con este evento. Y me gustó su manera de abordar la situación, porque él describe de una forma muy clara que cuando hay una crisis, una situación de esta naturaleza, lo primero que hay que hacer es asegurar las condiciones de seguridad básica, es decir, que las personas tengan lo básico, lo elemental: techo, comida y protección. Y después, en un segundo momento, el contacto humano, ese acercamiento en donde exista la posibilidad de recibir afecto, la posibilidad de expresar los miedos y también la posibilidad de expresar el enojo. Y por último, en un tercer momento, el decidir qué vamos a hacer. Si nos vamos a quedar en esa situación o vamos a buscar salir de ella. ¿Te has de preguntar? ¿Y eso qué tiene que ver con el tema que estoy abordando de los hermanos de los niños enfermos? Mucho, tiene que ver mucho, porque ellos lo que viven es el desplome de su familia. Esa familia que estaba estructurada de una manera y que tenía una dinámica, de pronto ya no es la misma. Y si apenas esos padres pueden con su dolor y apenas reciben el apoyo psicológico adecuado, básico, que es la seguridad de un servicio médico, pues mucho menos podrán ellos apoyar psicológicamente a sus hijos. ¿Qué es lo que harán? Exactamente lo mismo. Darles primero la seguridad básica, que tengan un techo, que tengan comida, que tengan escuela, que tengan alguien que los cuide, y serán dejados con la familia o serán dejados con algunos amigos, donde seguramente vivirán o un exceso de límites o una falta de límites. Al final de cuentas, estamos hablando de niños abandonados. Ellos, los hermanos de los niños enfermos, pasan a ser abandonados y pasan a tener carencias que no son básicas, pero sí son carencias de afecto, sí son carencias de pertenencia, sí son carencias de límites, de estructura. En globalidad, falta de un entorno familiar que haga contención para su desarrollo y su madurez. Ese niño, ese adolescente, se siente abandonado, se siente rechazado o se siente, quizás, recogido. Y se preguntará qué hizo mal. Si acaso ese abandono tiene que ver con algún acto que él desarrolló. ¿Será un error? ¿Será culpable? ¿Deberá sentirse avergonzado por algo? Muchas preguntas deben de surgir en su cabeza, pero a partir de ahí, él formará una personalidad con una serie de comportamientos a la manera de hábitos en donde se dedicará a ser rescatador, se dedicará a evadir o, por último, será un rebelde, porque es mejor
llamar la atención de esa manera que no ser amado. Quiero por último que pienses en que estos niños en ocasiones se viven con mucha ansiedad, es decir, nerviosos e inseguros, pensando en que no son vistos, con un gran temor a no ser tomados en cuenta. El que rescata será alguien que da muestras de una gran intuición y una gran empatía. Será alguien que sustituirá el apoyo de otras personas. Será el paño de lágrimas de la madre o del padre. Será el que está dispuesto a dejar sus propias necesidades por las necesidades del otro. Ese personaje se convertirá desde ese momento hasta el futuro en alguien acostumbrado a dejar de lado sus propias necesidades. El que rescata será, quizás, el codependiente. ¿En qué sentido? En el sentido de aquel que depende del sufrimiento de otro para ser visto. Y es que esa es la única manera que encuentra para sobrevivir y para ser amado. ¿Y qué pasa con el evasivo? El evasivo es aquel que prefiere no sentirse perteneciente a esa familia. Es aquel que busca no estar. Es aquel que se llena de otras cosas para no sentir la falta de afecto. ¿En qué cosas se refugia? Se refugia en el estudio, se refugia en las fiestas, se refugia en los amigos, se refugia en las drogas, se refugia en los videojuegos, se refugia en la comida, se refugia en la televisión, se refugia en el sueño. Esa es su manera de evadir el dolor que está viviendo. La falta de pertenencia, la falta de afecto y la falta también de estructura y de límites. Y por último, ¿qué pasa con el rebelde? El rebelde es ese que en psicología llamamos el chivo emisor. ¿Y por qué utilizamos esa palabra? Porque es el que emite que algo no está bien, que está fallando la dinámica de la familia, que hay problemas en la familia, que no están existiendo recursos para resolver esos problemas. Y chivo porque al final él es el que de alguna manera acaba pagando todas esas dificultades, porque se convierte en el que llama la atención. El nombre lo dice, el rebelde, el que realiza cosas que no son propias de su edad, el que termina teniendo problemas escolares o conflictos con otros o problemas de conducta o problemas de salud para que le presten atención. Es aquel que se queja de manera constante sobre algunos malestares. Es su única forma de llamar la atención. ¿Te checa alguno? A lo mejor te identificaste con alguno y no necesariamente porque hayas tenido un hermano enfermo, sino porque simplemente te sentiste abandonado, rechazado o recogido. Casi como esa fantasía que algunos niños cuentan de ¿y mis padres serán mis padres o seré un niño adoptado? Pues bien, con eso te digo la gravedad de la situación que viven esos pequeños y la importancia de que ellos tengan grupos de apoyo. Pero si apenas hay grupos de apoyo para los padres y las familias dentro de los hospitales, pues mucho menos hay grupos de apoyo para el resto de la familia, en particular para los hermanos. Esa es otra área muy importante a trabajar. Esa es otra área que debemos abarcar dentro de los hospitales. Te la quería compartir porque en muchos casos me llegué a encontrar niños con intentos de suicidio, justo con historias en donde hubo desapego, hubo rechazo por hechos, aquí como que dudo un poquito, quiero que lo tomes con cuidado, por hechos
que no tienen que ver con una mala intención de los padres. Lo que sucede es que los padres no tienen todos los recursos para poder enfrentar esas crisis, las de la pérdida de la salud o la pérdida de un ser amado. Ha llegado el momento de concluir y te voy a dar las 6 cosas que debes de saber para vivir mejor. 1. ¿Y los hermanos de los niños enfermos qué? ¿Qué hay con ellos? 2. Ellos, los hermanos, se sienten abandonados y rechazados. 3. Cuando el dolor no se habla, se grita. 4. Terminan teniendo conductas que se van a convertir en estilos de personalidad para sobrevivir frente al dolor. 5. Tendrán una personalidad caracterizada por sacrificarse por los otros, es decir, rescatar. 2. Evadir, aislarse. Y 3. Ser rebeldes o llamar a gritos que les presten atención. Y por último, 6. Esas heridas, porque al final terminan siendo también heridas y traumas, se concretarán en formas de amar, formas de estar con otros. Muy bien, espero te haya gustado este tema y nos vemos en el siguiente video. No te pierdas el siguiente video porque voy a entrevistar a otra personalidad, una doctora, una ginecóloga especialista en fertilidad. Será muy interesante escucharla. Hasta la próxima.